En primer lugar, intervienen los representantes de los grupos parlamentarios y por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Díaz Gómez. Gracias, presidenta. Buenos días, señor Ruitiña. Bienvenido al Congreso de los Diputados. Brevemente, con respecto a su candidatura, destacar que yo, si no recuerdo mal, me puedo equivocar, pero yo creo que es el único que ha hecho una tesis doctoral sobre la radiotelevisión pública y el papel que defiende. Y la tesis, o yo creo que algunos de los elementos de la tesis se ven reflejados en su proyecto de gestión, algunas de sus conclusiones, y es donde yo me quiero centrar. Aparte de destacar su papel en la televisión autonómica asturiana, pero yo eso no puedo juzgar, pues no es una televisión que conozca, y hablará posteriormente una portavoz que sí conoce bien la televisión asturiana. Bueno, yo creo que cada rincón de Asturias, lo que yo he podido seguir a la señora Castañón en comisiones. Usted habla del papel del periodismo y el elemento más interesante que encuentro yo en su proyecto de gestión es el papel y la necesidad de una radiotelevisión pública, o sea, es la mejor, quizá de las mejores defensas que he visto, y yo creo que no es banal para la gestión que viene, para el Consejo de Administración que viene, porque van a tener que enfrentar precisamente la puesta en cuestión. Igual que se pone en cuestión muchas otras cosas, se va a poner en cuestión la necesidad o no de una radio y televisión pública. Ya está en el debate, mi grupo parlamentario lo defiende, pero su defensa me parece muy interesante desde el punto de vista académico, intelectual y popular, casi, porque yo creo que lo amplía. Y luego también, bueno, todo mi aplauso, porque me ha parecido muy interesante, tan es así que cogí notas para el futuro, entre la interdependencia entre prensa y democracia. Son dos cuestiones, la prensa y la democracia existen a la vez y dejan de existir a la vez. Entonces, me ha parecido muy interesante ese aspecto y ya está. Y si quiere comentarnos algo sobre lo que considera que es la radio-televisión en movilidad y la radiotelevisión social, que también me han parecido aspectos destacables. Y muchas gracias, bienvenido al Congreso y mucha suerte. Muchas gracias, señor Díaz. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón. Gracias, presidenta. Buenos días, señor Ruitiña. Enhorabuena por su candidatura, por su trayectoria, que como asturiana evidentemente conozco, y también por su proyecto, especialmente porque es un proyecto que en el ámbito teórico, claro, no en vano, es algo que ha trabajado en profundidad, aporta mucho respecto a, se ha mencionado justo antes por el portavoz de Ciudadanos, pero aporta mucho respecto a cuál es el sentido del servicio público, pero además del periodismo como garante de la democracia. De hecho, expone que puede existir, que puede haber partidos sin haber democracia, pero no puede haber democracia sin que exista periodismo, entendiendo el periodismo como algo que ha de generar confianza en su compromiso con la veracidad para la ciudadanía. Y quería preguntarle cuál sería, si tiene tiempo para exponerlo brevemente, la percepción que tiene y qué cosas debe hacer en ese sentido Radio Televisión Española en esa recuperación de confianza respecto a la veracidad, en algo que mi grupo viene señalando repetidamente, que tiene que ver con la manipulación informativa. Me interesa mucho la visión por su trabajo en el ente público asturiano de comunicación, respecto a algo que también desarrolla en el proyecto, los centros territoriales, y cómo los centros territoriales pueden aportar una visión en la que parezca que no todo lo que pasa en España sucede en Madrid y con suerte en Barcelona, sino que podamos tener una construcción, un reflejo de la sociedad y de la cultura en el conjunto del Estado, que también la podamos ver en el ente público de comunicación. Ahí habla
de la pluralidad de culturas y de lenguas. Le preguntaría si quiere responder, si además de estar hablando de lenguas oficiales también hablamos de lenguas propias, que algún día se harán oficiales. Y también conocer la visión que tiene respecto a los derechos de trabajadoras y trabajadores. Ahora mismo la situación en el ente público es la de muchísimas centenares de personas interinas y entendemos, y se ha denunciado y hemos denunciado, que esta situación no puede seguir así, pero que puede ser más un síntoma de un problema estructural que una cuestión puntual que pueda solucionarse. Bueno, si también en ese sentido y con la experiencia de otro medio de comunicación público, que es la RTPA, pues nos quiere trasladar, se lo agradecemos mucho y enhorabuena. Muchas gracias, señora Fernández. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Figueiredo Álvarez Sala. Señor Ruitiña, muchísimas gracias por su comparecencia y, bueno, es un gusto saludar a otro paisano aquí. Bueno, le voy a plantear una serie de preguntas un poco más en abstracto y otras más referidas a su proyecto. En primer lugar, en abstracto, querría saber si tiene usted afinidad con algún partido político y si ha tenido contactos con anterioridad o antes de esta comparecencia con algún partido político. Eso por un lado. Por otro lado, me gustaría que nos diese alguna pincelada sobre la idea de financiación de la televisión pública cuando haga su exposición y, en concreto, si le ve usted sentido a la vuelta a la publicidad para descargar de alguna forma los presupuestos generales del Estado o los presupuestos en general de las administraciones de parte de ese peso que tienen que llevar para financiar las televisiones públicas. Y, por otro lado, una cuestión ya más concreta de su proyecto o de la documentación que ha enviado, que es, por un lado, habla usted de pluralismo cultural y de la potenciación de los centros territoriales de RTV. Y esta cuestión, como usted señala, efectivamente es una cuestión controvertida porque desde que aparecen las cadenas públicas autonómicas, pues entra un poco en conflicto. Entonces, mi duda es, ¿no tendría sentido que se especializase uno de los dos medios en esa información a pie de calle, de pueblo, de cada esquina? Es decir, que si tenemos televisiones autonómicas que van a llegar a cada detalle de la región, que Radio Televisión Pública se retire de esas áreas en la medida en que ya están cubiertas, los servicios públicos ya estarían cubiertos, o viceversa, que si Televisión RTV va a potenciar su actividad de alguna forma en esas zonas cliente final o en la última milla, que las televisiones públicas autonómicas pues se vayan retirando progresivamente. ¿Sabe a lo que me refiero? El equilibrio y la competencia entre las unas y las otras. Si pudiera explicarlo, se lo agradecería. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Figueiredo. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Carazo Hermoso. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor Ruitiña. Bueno, esta mañana estamos asistiendo a la configuración de una mayoría parlamentaria alternativa a las habituales, que es la de los asturianos, lo cual está muy bien. Tenemos el segundo compareciente asturiano esta mañana. Mire, yo le quiero hacer, en nombre de mi grupo, 3 preguntas concretas, que son las mismas que estamos haciendo a todos los comparecientes, a todos los candidatos. En primer lugar, nosotros valoramos positivamente que se concluya este concurso público para la elección de un nuevo Consejo de Administración en Radio Televisión Española, que ponga fin a la provisionalidad, a la anomalía que ha venido presidiendo la corporación en los últimos tiempos. Entonces, queríamos saber qué valoración o qué beneficios cree que puede traer para Televisión Española este paso de la provisionalidad a la estabilidad institucional. En segundo lugar, ¿cómo cree que Radio Televisión Española puede sortear las polémicas en las que se ha visto envuelta en los últimos tiempos y centrarse en ganar prestigio social? Y en tercer y último lugar, preguntarle por qué cree usted que es necesaria Radio Televisión Española en estos momentos, ¿no? En el año 2021, cuando hay una oferta audiovisual muy amplia, cuando hay quien pone en cuestión su viabilidad, pues que nos dé argumentos sobre la importancia de Radio Televisión Española, sobre qué servicio público puede hacer en este momento a los españoles. Muchas gracias y enhorabuena por su candidatura. Muchas gracias, señor Carazo. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Sarria Morell.
Gracias, presidenta. Gracias, señor Ruituña, por su comparecencia. Desde el Grupo Socialista estamos reiterando una pregunta genérica a todos los comparecientes respecto a cuáles son los tres retos fundamentales que considera que tendría la corporación en estos momentos y, digamos, la línea básica de las soluciones que propone, y una en concreto que, en su caso, por lo que he podido comprobar en el proyecto, aborda explícitamente, posiblemente de los que más lo ha concretado, es respecto al papel de la estructura territorial de Televisión Española, de Radio Televisión Española, a través de sus centros territoriales como servicio público que también tiene que contribuir a la cohesión territorial de España. Repito que, como es una cuestión que he visto que aborda bastante correctamente en su proyecto, pues si se quiere extender, pues tampoco estaría mal. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sarriá. Para cerrar la comparecencia, tiene la palabra don Cristóbal Ruitiña Testa, candidato al Consejo de Administración de la Corporación Radio Televisión Española. Buenos días, señorías. En la intervención que he preparado seguro encontrarán respuesta a sus preguntas. Quisiera, en primer lugar, felicitar a las Cortes Generales por la iniciativa de haber convocado este concurso que, más allá de mejoras que se puedan introducir en el futuro, permite, por una parte, que nos presentemos personas comprometidas con el servicio público que, de otra manera, nunca hubiéramos sido tenidas en cuenta. Y, por otra, garantiza unos mínimos en cuanto a profesionalidad y conocimiento para los futuros miembros del Consejo de Administración, mínimos que no siempre se han cumplido ni en este servicio público de comunicación ni en otros. En segundo lugar, quisiera relatarles una anécdota personal que, a mi modo de ver, ilustra con precisión lo que entiendo yo que debe ser la misión del servicio público de radio y televisión. Debemos para ello situarnos en 1978, año en el que se aprobó la Constitución, que, por cierto, da nombre a esta sala. Contaba yo 18 meses, cuando a finales de aquel año nació mi hermano Iván. Y como en la letra que cantó Víctor Manuel, a los pocos meses su frente se quebró como cristal. Con un 97% de discapacidad, mis padres, veinteañeros aún, campesinos sin estudios, que han tenido que emigrar para trabajar en el servicio doméstico ella, en la mina él, no saben qué hacer. Por aquel entonces España no hará falta que lo diga, era un país medieval, subdesarrollado no solo políticamente, sino económica, cultural y socialmente. El desconcierto es, pues, evidente. La falta de recursos, de capital social, de capital cultural. Sin embargo, un día, mi madre ve en la televisión, en Televisión Española, a la reina doña Sofía inaugurar algo parecido a lo que hoy llamamos un centro de discapacitados. Y entonces descubre que existen lugares así, entornos en los que es posible cuidar como corresponde a Iván y también trabajar sus capacidades, por pocas que en ese momento sean. Esto es lo que yo entiendo por servicio público de radio y televisión, más allá de formulaciones académicas o profesionales que conozco bien y que aquí se han explicado por extenso. Un medio de comunicación que sea útil a la ciudadanía, siempre y en todo momento, pero sobre todo cuando más lo necesita. Porque demasiadas veces, y aquí se ha dicho, nos dejamos llevar por la idea de la caja tonta, por la banalización que ciertamente alimentan algunos espacios prescindibles, y nos olvidamos de que la televisión continúa siendo, aún hoy, el principal referente en cuanto a información, formación y entretenimiento de la mayor parte de los ciudadanos y, en especial, de aquellos que menos acceso tienen a las fuentes de capital económico, social y cultural de las que se benefician otros sectores. Lo saben bien los medios de comunicación públicos locales de cuyo ámbito provengo y que, a pesar de sus presupuestos menguados, son absolutos referentes en sus territorios, especialmente cuando, como desde hace casi un año sucede, sobreviene una pandemia. Yo, señorías, soy redactor por oposición de Radiotelevisión del Principado de Asturias desde hace 15 años y ahí he aprendido lo que el servicio público audiovisual puede hacer por las personas. Un medio de comunicación con audiencia es un medio de comunicación útil, no hay más secreto.
Nosotros, en TPA, en concreto el informativo, que de un tiempo a esta parte tengo el honor de presentar, venimos de pulverizar récords de audiencia, alcanzando cifras que no se veían en lustros. Llevamos aproximadamente una década siendo la principal referencia informativa de los ciudadanos. Y eso que cuando nacimos ya el mercado audiovisual estaba copado por hasta 6 operadores privados, a los que después se sumaron la multiplicidad de canales que conocemos hoy y los que están por venir. Y lo hemos hecho con una apuesta por la cercanía a las personas, cercanía y pluralidad, a partir de la cual yo también antes había trabajado cuando se me encargó, allá por los albores del nuevo siglo, poner en marcha una radio pública local. Y antes incluso, cuando en mis tiempos de estudiante en Cataluña, trabajé también para medios locales, siempre, por supuesto, en catalán, lengua que aprendí con gusto y en la que encara avui puc parlar amb més o menys fluidesa. En cuanto a la independencia informativa, ¿cómo se logra esto? La independencia informativa. Muy fácil. Dejando trabajar a los profesionales y promoviendo su estabilidad laboral. Externalizar solo lo que sea imprescindible externalizar. Desde luego no la labor de informativos, que precisa, más que ningún otro ámbito, respaldo empresarial e incentivos permanentes. De nuevo, no hay más recetas mágicas que estas. Lo que es necesario, allí, aquí y en cualquier lugar, son órganos de gestión dispuestos a garantizar todo ello. Y por lo que parece, ya está la actual corporación en el camino de lograrlo, tal y como se desprende del tercer convenio colectivo. Son necesarias, además, apuestas formativas que garanticen que los profesionales puedan desempeñarse con eficacia en el actual contexto. Lo sé bien porque recientemente una universidad me encargó el diseño y puesta en marcha de un grado en periodismo y ya ahí aposté por asuntos tales como la verificación, el análisis de datos y, en general, el desempeño profesional en el nuevo paradigma de los medios sociales. Y el proyecto fue aprobado por el Ministerio de Universidades y ahora mismo está en marcha. Para la corporación pretendo algo así, algo como lo que conozco. Lo que la televisión autonómica de tercera generación de la que provengo, con su estructura más ágil, con su compromiso con el territorio, con su vocación de servicio público más allá de los vaivenes del mercado, viene logrando. Hubiera querido que a partir de aquí mi proyecto de gestión para la corporación hubiera sido más detallado, pero no he podido, por precisamente la escasa voluntad de transparencia de la propia corporación, a la que poco más que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia arranca algunos datos cada cierto tiempo. Debe haber, no lo dudo, una importante diferencia en el detalle entre los proyectos presentados por los que de una manera u otra han estado o están vinculados a la corporación, algunos desde hace 40 años. A mí la biología, señorías, no me ha permitido llegar a más de 20 años en la valoración de méritos. Una tremenda diferencia, digo, entre esas personas de largas trayectorias en Radio Televisión Española que me han precedido y quienes, como yo, apenas hemos puesto el pie en ella más que para recibir la formación del Instituto de Radio y Televisión. Lo sé porque lo he visto, o más bien lo he oído mientras preparaba la comida antes de que llegasen mis hijos. Lo he oído en las comparecencias, magníficas comparecencias de quienes me han precedido en el uso de la palabra y con cuyas intervenciones tanto he aprendido. Y tentado he estado de introducir algunas de sus propuestas en esta mi intervención. Sin embargo, al final no lo he hecho porque me perdería en el detalle. Son tantas las cosas que se pueden hacer, no créanlo serio. Si finalmente no me eligen, lo aprovecharé, con permiso de sus autores, para mi trabajo académico, centrado en gran medida en la gestión de los medios de comunicación. Porque, además de periodista en activo desde hace más de 20 años, soy profesor de universidad a tiempo parcial desde hace casi una década. Y ahí he podido estudiar, reflexionar, aventurar sobre la gestión de los medios de comunicación en nuestro tiempo. He impartido asignaturas como Empresa y Estructura de la Comunicación, Empresa de Medios, Industrias de la Comunicación, Organización y Gestión de la Empresa Informativa, Introducción al Sector Audiovisual, y ha sido por ello por lo que he podido, por una parte, ampliar mi perspectiva sobre el sector más allá de lo puramente periodístico, de lo informativo, y por otra, ser reclamado como experto en ese ámbito para la evaluación en revistas académicas y tesis doctorales. Gracias a esas clases y también a mi propia investigación, de hecho, aquí se ha citado, mi tesis la hice sobre televisión del Principado de Asturias, investigación concretada en ponencias, en artículos y libros, he podido también permanecer en gran medida actualizado. Hasta el punto de que ha sido gracias a ello que he podido presentar este proyecto de gestión que, cerrado definitivamente en septiembre de 2018, contenía claras apuestas por transformaciones tales como la radiotelevisión en movilidad y la radiotelevisión social, el Big Data y la transparencia. Contemplaba, por ejemplo, y por mencionar lo que en mayor medida está condicionando en este momento al sector audiovisual,
Una importante apuesta por la revolución OTT, las plataformas, que a mi juicio ha dibujado un nuevo camino, tanto en lo relativo a la cultura del pago como al papel de la producción local y, sobre todo, la relación con el destinatario. Evoluciones todas ellas en las que, por cierto, ahora la corporación ya está inmersa, en mi opinión, con gran acierto. Porque una entidad así no puede permanecer ajena a ninguno de los desarrollos del mercado, aunque luego participe en ellos desde la perspectiva del servicio público. En este sentido, comparto, por ejemplo, la apuesta por buscar nuevas fórmulas de financiación más allá de la subvención. En mi proyecto está apuntado todo ello hacia el final. Por ejemplo, y ya que hablamos de ellas, en lo relativo a las posibilidades que han abierto las OTT, el pago por visión o las diversas fórmulas que está puesta en para. Pero, ojo, el pago teniendo en cuenta la misión de Radio Televisión Española. Tal vez, por ejemplo, solo para aquellos contenidos a disposición del mercado internacional. Es solo un ejemplo, para no extenderme más. En cuanto a la publicidad, otro ejemplo. Ahora tal vez cabría su regreso teniendo en cuenta las posibilidades que abre el Big Data. Es decir, ir hacia una publicidad no invasiva, personalizada y que por lo tanto sea verdaderamente útil al consumidor. La financiación debe ser, en cualquier caso, estable, plurianual y a largo plazo, con un mínimo, un suelo que podrían ser los actuales 1.200 millones y a partir de ahí explorar las otras fórmulas. Depende de todas maneras esta decisión de lo que diga el mandato marco, que por supuesto debe hacerse de nuevo para seguramente una década, con contratos programa que ya después permitan introducir una mayor precisión. Todo ello, en cualquier caso, está en manos de ustedes, de los representantes de la soberanía nacional. A quienes conformen finalmente el Consejo de Administración, y ya termino, les tocará sobre todo remar todos juntos, actuar de la manera más colegiada posible en defensa de los intereses de la ciudadanía. Es solo así como yo entiendo que hay que trabajar en un lugar así. Lo he hecho y lo hago en los órganos en los que de manera colegiada he tenido el honor de trabajar. Así en la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación, cuando durante 3 años tuve la oportunidad de hacerlo, como ahora y desde hace unos años desde la Secretaría General del Colegio de Periodistas de Asturias, otra de las entidades de servicio público desde las que trabajo por el fortalecimiento de la profesión, en este caso, y el bien común. Deberá, en cualquier caso, ser un Consejo de Administración con iniciativa, como se dice ahora, proactivo, que no se limite a copiar los esquemas precedentes, ni tampoco a seguir acríticamente la última moda del tuit, o del Twitch, o de lo que venga. Que, con una clara apuesta por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, aproveche la renovación generacional que en gran medida supusieron las oposiciones de 2007 y la que sin duda supondrá las que ahora contempla el tercer convenio colectivo, que la aproveche, digo, para dar un nuevo empuje a Radio Televisión Española, un empuje generacional que también debe llegar a este nuevo Consejo, como ya ha llegado a muchas otras instituciones del Estado. Uno que tenga en cuenta que, como muy bien precisan los doctores Marín y Tresserras, no es que estemos ante una época de cambios, sino que estamos ante un verdadero cambio de época. Y ese cambio de época es importante, decisivo para la corporación y la ciudadanía española saber leerlo bien. Muchas gracias, señorías, por su tiempo y su paciencia. Muchas gracias a usted, señor Ruitiña. Gracias por su intervención, por el esfuerzo de síntesis. Somos conscientes de que el tiempo es muy limitado y que la materia a exponer es muy amplia. Aquí termina su comparecencia. Muchísimas gracias.